O A incluso ver. podríamos ir a mandar el link. O sea, Bueno, también entonces aquí ya está viendo mi pantalla, ¿no? Ya. Entonces sería aquí recopilar direcciones de correo electrónico. Sí, Ajá, exacto, ¿Y ahí. también acuse de recibo? No sé qué significa eso, a ver, dele. No sé. Yo tampoco. Creo que eso es Tiene para que que a estar. nosotros nos manden nuestras respuestas al Ajá, correo. cierto. Ah, bueno, entonces lo voy a poner así. Entonces recopilar direcciones. Creo que si pongo recopilar, ahorita vuelvo a entrar, ya se los va a pedir a la fuerza, ¿no? Sí. Y entonces acuse de recibo siempre. Vamos a ver. Ah, aquí está, dirección de correo. Ya sé, esto no estaba, ¿se acuerdan? Se agregó. No está. Bueno. Entonces, de todos modos, el plan que tengo ahorita es que sea un ensayo. Ayer hice lo mismo, pero hubo más errores. Por eso le mandé un video breve a Francisco, ¿verdad? En lo que siempre falla, bueno, al menos en mi experiencia es acá, donde se requiere iniciar sesión, que este sistema de formulario siempre lo tiene en automático aquí. Restringir a usuarios de Pablo Guardado Chávez. Y entonces como su mail usualmente no dice upgmx.com, entonces por eso no pueden entrar. Pero bueno, entonces ya ahorita vamos a agregar siempre para que se dé lo que ustedes dicen. Pero no entendí eso de que los mails y limitar el acceso, ¿eso cómo? Sí, es doctor, para, como que para disculpe, tener creo mejor que hay control. compañeros en sala de espera. Ahora le sale, espera, a ver. ¿Dónde está? Ajá, a ver otra vez. Sí, es como para tener control cuando a veces pues no pones o no se envían los exámenes, Ajá. pues ahí ya a nosotros No, nos lo llega que una puede hacer copia. es checar un tutorial en YouTube, te lo va a explicar así bien fácil y ya. O sea, así como de cómo hacer un examen en Google Preguntas o algo así. Y No, pues ahí pero le va lo hizo bien el doc. Digo, O sea, sí lo comparación hizo con bien. el Nada más la cuestión solo del fue el correo correo. electrónico es para dos cosas. Una que pues necesites, o sea, poner un correo y solo lo puedes hacer una vez. Y la otra es para que le llegue a usted las respuestas y pues eso. Es para que sea más seguro, tanto para ustedes Ajá. como para Pero nosotros. Y hay ya, que hacer. digamos, ya lo hice. Pero La verdad no tengo idea. basta con esto, basta con esta cosa o hay que agregar otra cosa más. No, No, ya solo con eso. eso. No tengo Y idea. ya, por ejemplo, creo que usted en su correo le va a llegar un archivo Excel donde ya viene la puntuación, Sí, eso sí. viene, creo que todo Vienen eso, las ¿no? gráficas también. Y ya vieron su respuesta, me imagino, ¿no? Ya. Sí, eso de las gráficas ya está acá. A mí se me olvidó verlas y lo mandé y lo quité para entrar a la Pero clase. Ni siquiera sé solo De te cómo. todos marca modos aquí las, o sale. sea, creo que las buenas, no las malas. ¿Cuáles son? Aquí. No te dice cuáles son. Solo las buenas, solo las malas. O Para que les sea, cueste. ajá. Aquí está. Doc, pero por ejemplo, ahorita que estoy checando mis respuestas, Ajá. en la 2 me parece. Ah, no es la primera pregunta. Está mal. Que por ejemplo yo seleccioné solo 3 y me la puso mala, pero me imagino que era porque era seleccionar todas. Ajá, así era. Estas, Bueno, depende. Si es, ajá. ahí dice, pues, si es un cuadro, ¿dónde está? O sea, te faltó seleccionar, Renata, por eso te puso mala. En las que tienen cuadrado, Ajá. a veces son todas y a veces solo son 2 o 3. A veces les pongo una de más. ¿Sabe qué pasó también luego con el examen? Que donde hay una imagen donde dice lo de las placas de Weyer, ahí puso dos respuestas, dos preguntas. Ah, sí, se repitieron preguntas. Ahí mira, No ahí, solo ese, había otro, creo. De la imagen. ahí donde Esta dice, es la misma. sí, se repitió. Solo que Ok, una sí, cosa No, sí. pero abajo hay otra imagen. Esa y otra. Por eso repitió esa y la Son última, dos. antepenúltima. Sí, son dos preguntas. No, es que no nos aparecen a todos iguales. No, o sí. No, sí. No, sí, está más arriba, Doc, la que se repitió. Sí. Ah, sí, cierto, se repitió otra también. Esta, ¿no? Ajá, en lo del anillo. Pero a mí me salió mal. No, pero aparte hay otra. No, por eso, pero hay otra dicen.
No, eso eran Ay, dos. Porque aquí, miren, aquí Ay, se ay, invita ay. el ingreso y repetí unas respuestas, pero no toda la pregunta. Ay, No, Doc, no, la que decimos nosotros, bueno, la que digo yo es literal la misma pregunta con las mismas La respuestas. del pH, la del Ah, pH de cierto, la la- mucosa. Esa, a esa. ver, ¿dónde está? Está exactamente de preguntas sobre... Sí, es que este sistema no pone números. Ahí está, Doc. Ahí está. Es esa. Ah, sí, esa. Pues a mí solo me salió una de esas. ¿Qué onda? No, me salieron las dos. No, Bueno, a y mí aquí igual sí, las dos. Sí. y Creo que te tiene que salir ya la se misma, reinicia, solo ¿no? el orden varía. Ya No, se todavía no le he reinicia. dado mover el orden. Ya sería para la próxima. A mí no me salió esa. ¿Qué onda? De hecho, lo estoy checando y no me salió. O sea. Bueno, ahorita, Sí, si lo checas ahorita, ya se modificó. Porque este sistema lo modifica luego. ¿Dónde está? Bueno, como pueden ver, unas preguntas estaban así como de salidas del libro y otras preguntas era de lógica, como para cuando ustedes estén ya trabajando. Bueno, esto lo vamos a ver en las próximas clases, pero estaba muy fácil. Y aquí... Bueno, eso lo vamos a ver en presentación antigénica, pero la primera lo sacó mal. Bueno, es que solo hemos visto fagocitosis, pero ahorita lo vemos después. Linfocitos, lipopolisacáridos, leucocitos. Aquí, por ejemplo, aquí sí eran todas, ¿sí ven? Y aquí no sé, le pusieron todas. Tengo Bueno. una pregunta. Tengo una pregunta y una pregunta. Ajá. Creo que en una que dice que qué es lo que primero se hace cuando llega un patógeno a la piel. Y creo que la respuesta correcta era la otra, ¿no? La que lo manda al sistema linfático o algo así. Patógeno. O algo así. Pues yo es que le puse que decía que fagocitan y luego eliminan en forma de residuos. Pero solo le puse esa y estaba mal. ¿Esta? Sí, ¿Que capturan? esa. O sea, aquí miren. Ahora sí, otra vez en la medicina depende de qué estamos hablando. Tal vez aquí la forma correcta sería poner... Vamos a Es que ver. si están en la piel no han entrado al sistema, o sea, por eso dije que lo fagocitan, o sea, no entran al sistema linfático directamente. Ajá, yo también ahí me confundí. O sea, Ajá, pues, yo puse que sí la introducía, para que los linfocitos la En destruyeran. esta. Pero, pero En es que es esta. primero inmunidad innata, pero ¿no? se supone que primero, o sea, O sea, la piel. lo primero que sucede es que la fagocitan y después si no logra degradarla o desintegrarla, pues ya entra al segundo sistema, ¿no? Ajá, y A lo ver, pero manda. es de esta pregunta o es otra. Sí, Sí, esa. es esa. Ajá. Vamos a ver. Pero es que se fagocita, 1, se supone que no se 2, fagocita, 3, pero ya en el tejido. 6, 7, No. O sea, el 8, Es tejido que de la se piel. supone 10, que 11, 12. O sea, lo que yo he entendido se supone que primero, o sea, entra en contacto con ella y decide fagocitarla para 2, 3, destruirla. 4, Ujú. Pero, y ya si no lo logra, ya es como pasa a la 10, siguiente a los 11, linfocitos que ya 12, son más específicos. Pero ahí te estaba Sí, diciendo sí. que las células... Miren, vamos a hacerlo. En medicina, esta podría estar buena y puede estar mala. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estas células. Es que aquí, ¿cuál era la buena? Ahí eran células dendríticas. Células Entonces, dendríticas, está hablando entonces, de miren, ellas, no de... vamos a poner esta pregunta de dos formas. Ahí está, aparentemente está repetida, pero vamos a poner. Ah, o sea, se refiere a las células dendríticas. Ajá, sí, porque dice era la Pues anterior, sí, entonces, güey. respecto al... Ah, ya, Eso, ya. eso sí lo... Pero es que están en la piel en caso... Sí, pero esas son caso células, de ¿cómo se que llaman? las células... No es que cosa de antígeno, presentadoras de antígeno, ¿no? Ajá, Tranquilo, Micho. científicas capturen... Sí, por eso me confundí, porque Sí, Ok. microorganismos pensé que se refería a los que macrófagos. invadan aquí la piel,
¿qué hacen con ellos? Y aquí lo vamos a cambiar y aquí sí sería migrar por los estos, ¿no? Y aquí sería Sí, la sí. clave esta. Pero si nos vamos acá, bueno, ok. Listo. Y aquí sí las puedo cambiar. En caso de que sean macrófagos, capturan qué hacen con ellos. Y aquí sí, los macrófagos solo hasta ahorita, no, perdón, los neutrófilos. En caso, porque los neutrófilos sí no son presentadores de antígenos, que Porque son los presentadores, ¿no? Ajá, los neutrófilos no son APCs. Ujú. Entonces aquí ya sería diferente. Ya con cambiarles una palabra, ya cambia la respuesta. Entonces aquí sería migran. Células dendríticas y los macrófagos migran por los canales linfáticos. Y los neutrófilos sí solo van a fagocitar y expulsarlos como restos celulares. Ujú. Sí. Sí, Aquí está células bien. dendríticas. ¿Dónde está? No, se va a quedar sin batería. Ahí voy. Sí, es cierto. No Desde se hace ha rato quejado está ahí, todavía. me da ansiedad. Sí, Me da pero no se había ansiedad. quejado. Ahí voy, esperen. Dormite, Jorge. Hay una canción que se llama Ansiedad. Pasa la receta, Mitch. ¿Qué sería con leche? Sabroso. ¿Mm? Se antoja, se antoja. Ah, no, a Sí, se ve. tamalito. ¿Tamalito? A veces. Ojalá. Es pan francés con miel. Ah, la pan francés. Ay, bien ¿Por qué fácil. ustedes se ven y yo no los veo? No todos nos podemos ver, güey. Sí, Solo estamos. solo los que hablan, creo. Es bien fácil, solo necesitas huevo, leche y pan. No es por la conexión. Si le pones plátano y ¿Quieres? miel de, ¿cómo se llama? De maple y canela. ¿Esa qué? No coman eso. Bueno, entonces, así quedamos, ¿no? Bueno, entonces ahorita digamos que es un ensayo porque así vamos viendo cómo perfeccionar esto, porque el semestre pasado empecé a usar este programa, pero era solo en los exámenes, inicialmente. Entonces en el examen corríamos por esto, ahorita ya. Y la otra es ¿cómo se llama? La formulación de las preguntas, si las vamos perfeccionando. Entonces, así como ustedes detectan una que quizás podemos decir está mal editada o mal, ¿cómo se dice? Escrita. Hay una palabra que no me De acuerdo. redactado. Caldeada. Eso, redactada. Entonces, ya de aquí para el examen, pues va quedando mejor redactada. Obviamente no vamos a poner todas en el examen. Por ejemplo, esto de la edad. Ah, sí, eso. Esto salió directo del libro. Bastante, porque no se veía bien. Del libro. Ajá, sí. Pero bueno, sí, del Rojas. Ahorita fue de Rojas. Pero si está muy ambigua, lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí poner 20 años y 60 años. Es lo que yo hago a veces, ¿no? O omito esta pregunta. No, pues ahí ya sería Sí. más textual, porque pues tendrías que saberlo. Ajá. No, si por ejemplo, si le pongo 6, 2 y 20, pues ya queda más fácil, ¿no? Bueno, eso Si sí. aquí le Es pusiera... que entre 5 y 6 no hay mucha diferencia. Ajá, 2 y aquí le pusiera... 18, que según ya maduraron. ¿Y cuál es? Porque yo la tuve mala. 6 porque ahorita en este caso lo copié del libro. Entonces 6. Igual en medicina esa pregunta tiene muchas respuestas, pero bueno. Doc, y aquí en la que era abierta, es que la tengo mal. ¿Cuál? Creo que eran dos abiertas. La malt, la que era de no La sé qué mal, cosa. ajá, Que que era tejido. Yo le puse que era tejido linfoide asociado a las mucosas. Yo también le puse lo mismo y lo puse en inglés también, pero me la marcó. Ay, Es que no llevaba a las mucosas, solo era a mucosas, por eso lo como mal. A ver. Miren, Porque aquí yo está la solo le clave puse de a respuestas. mucosas y ya.
Miren, una respuesta era tejido linfoide asociado a mucosas. Lo puse con minúscula. Ah, yo también. Yo también. Ah, ¿eso también Yo cuenta? igual. Sí, Sí, das Yo puntos puse- igual. El Es que- acento, el Si punto. lo Yo pone en puse ambas minúscula, respuestas. cambia. Si En las pone preguntas, alguien linfoide tejido asociado, cambia. Por A lo ver, general, espérenme. esas preguntas usted las evalúa. ¿Cómo las Sí, evalúa? Doc, porque, Por o ejemplo, sea, usted tiene que, si pone una pregunta abierta, usted tiene que ir O sea, examen por examen, validándola si está bien o está O mal. sea, tendría no que ser puedes una ver respuesta las muy diferentes corta. formas en las O que solo una nosotros oración, podemos una escribir, palabra. por ejemplo, todas en mayúsculas, todas en minúsculas y así. Exacto. Ajá, o todas en Pero- Sí, mayúsculas. pero está más complicado No. porque imagínate que a alguien se le va Tendría una que S. ser que sea solo una palabra. Ya está. Porque si son varias palabras va a haber muchas cosas que no van a salir bien. Tendría que ser una Sí. respuesta, no sé, tejido linfoide o algo así. Tejido, célula, sí. Célula, O sea, poner muchas opciones así Neurona. como todas minúsculas. Pero es que aunque Sí, ponga porque- muchas opciones, hay demasiadas combinaciones que por una letra o por algo Ujú. van a salir mal. O sea, Capaz lo así más es. correcto, lo justo sería revisar cada respuesta. No, porque- jamás. No. Por eso ponga puras abiertas, ponga puras de opción múltiple, no abiertas. No, No, les digo no que creo sea una eso respuesta, porque es pero una corta, no sea tan abreviación. larga. La abreviación no puede cambiar. No puedes poner primero linfoide y después tejido. Ajá. Sí, Una- eso es obvio. Pero, por ejemplo, Ah, pero sí, eso sí. En minúsculas y mayúsculas. lo que hacía la maestra de inglés era decir, todas las abiertas se responden con mayúsculas y ya. Ah, ujú. Y ya no hay Ah, otra. O sea, es como que A puedan ver. variar tanto también. pues sí, pareciera que. Pero en sí este está. caso sí varió porque les digo, creo que Saúl puso a las mucosas y ya ahí lo Sí. tomó como Yo, Sí, mala. o sea, yo puse ambas. Y estaba ambas bien. respuestas. Yo puse a las mucosas. Igual. Bueno, a las mucosas, a ver dónde está. Todo en mayúsculas. A las mucosas, o sea, ahí sí tendría que ver si hay textos que digan a las mucosas. No, Doc, perdón, le voy a decir tal cual la puse, a ver, le puse tejido linfoide asociado con mucosas, sí, ahí le puse con, Ah, no a sí, no. mucosas. Ajá, bueno, Y ahí sí por póngame ejemplo, si yo cero. les pongo, bueno, ahorita vamos a dejar más opciones y ya veríamos si en las preguntas, en las Yo le respuestas. puse así, tejido linfoide asociado a mucosas y está mal. A ver, pero ya le todo en puse más minúsculas. opciones de Creo que porque- respuestas. Médico, yo mi autocorrector le había puesto linfoide, o sea, tengo lo demás, pero solo esa palabra me lo cambió y se guardó como lindo. Bueno, ¿y qué le hacemos? Quítale el corrector. ¿Dónde está? Ah, ya me la puso bien. yo le puse, como dice una parte del texto, que es tejido linfoide no encapsulado que se asocia a mucosa. ¿No encapsulado? Sí. De hecho, está No hay textual mucho aquí. rollo, ¿no? Así es, no encapsulado, pero ahí sería como que pues no sería el nombre de las siglas, vaya. Es como si dijeran, Batman es un superhéroe, ¿no? Sí, pero es Batman solo, no le pongas superhéroe. ¿Dónde está esa pregunta? No la encuentro. Se supone que ya tendría que haber, ay Dios, más buenas, ¿no? Tendría que ser hasta abajo. Ah, sí, no, es ¿no? Ahora ya se puso bien raro. 31 respuestas, ¿qué quiere decir esto? Ya se puso raro porque hay una que cambió ahorita, Ayúdame, la de, en el siento caso raro. de que capturan microorganismos que invaden la piel, que hacen con ellos. No, Y puso no respuestas. pero acá en el malt, esto, ¿no lo están viendo? Acá. Sí. Debería estar en verde, pues. Ah, porque ninguna de las es correcta. Es que es abierta. Es abierta. ¿Todas no están malas? No, es que le digo pues que usted tiene que evaluarlas una por una. Es un rollo con las preguntas abiertas. Sí, por eso no muchos lo ocupan. Sí, Bueno, igual cuando pues- ponen muchas como opciones, se hace un rollo. Sí. Porque
Cardenos. Por eso le digo, ¿no? Que sea mejor, no sé tantas palabras, que solo sea una palabra la respuesta. Si son varias palabras, imagínense las combinaciones que pueden haber entre tres Creo variables. que una vez tuvimos un examen con salud pública que nos ponía así de varias respuestas, así de elegir varias respuestas, y siempre había problema porque había unas que sí estaban bien y por alguna palabrita ya te la ponía mal. Ok. Bueno, entonces probablemente, digamos, para la siguiente semana que hagamos otro cuestionario, pondré una de solo una palabra, o que sea, por ejemplo, la célula dendrítica, ¿no? En opción múltiple esta, célula dendrítica, en español puede ser, o en inglés, y a ver si sale. Pero entonces, de acuerdo a su experiencia, tendré que poner qué significa célula dendrítica, contestar con mayúscula todo. Ajá. Como instrucción. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver ahorita esta clase y ya, digamos, en el siguiente cuestionario seguimos afinando. Esta clase es algo general y es algo que se supone que todos saben, pero bueno, ahí van a ir viendo durante el desarrollo de la clase porque al final tiene cierta importancia. A ver. Bueno, aquí es un poco de rollo de lo que hemos visto, un conjunto de mecanismos de defensa que actúa contra microorganismos patógenos. Y esa es la definición básica usual desde el primer contacto con ellos, para evitar que ingresen, como la piel, o si ya lo hicieron, destruirlos o controlarlos. Y eso sería la inmunidad innata. Y si no se puede controlar, entonces ya como dijeron hace unos minutos, entraría la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no? La inmunidad innata evolutivamente es más antigua. Su acción es rápida, digamos, de inmediato en cuanto ingresa el patógeno, y la respuesta no es selectiva. Ataca parejo, a todas por igual. Sean gram positivas, gram negativas, sean virus, sean hongos, sean protozoarios, sean parásitos o ácaros, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, de que es igual en la última, cuando ustedes estén delante de los pacientes, en ocasiones, por ejemplo, llegan con lesiones en la piel y entonces una forma genérica tiene una dermatitis. Y, por ejemplo, en este caso la dermatitis, que vamos a ver inflamación, es algo que me interesa mucho. Dermatitis es que tiene la piel inflamada, porque como aquí se está montando una respuesta ante una agresión, ante un patógeno. Pero a veces las lesiones se confunden, por ejemplo, prurigo por insectos. ¿Y qué es prurigo por insectos? Se supone que sería, me pica un zancudo o un mosquito y genero mucha histamina y mucho prurito. Y se producen unas lesiones en piel de cierta característica. Pero en ocasiones eso se puede confundir mucho con las lesiones tipo escabiasis, que sería por Sarcoptes scabei, que es un ácaro. Y las lesiones se parecen porque hay en mi experiencia de niños, sobre todo niños, que hacen como alergia a ese ácaro, pero al final se parecen esas lesiones a las del piquete de zancudos. Solo va cambiando el tiempo de evolución y la anatomía, ¿no? La anatomía de las lesiones. También se parecen, por ejemplo, en ocasiones muy, muy así a quien ha visto varicela. Hay personas que tienen pocas lesiones de varicela. Entonces, algunas veces las lesiones por prurigo por insectos tienen como líquido hialino y a veces la varicela en algunos momentos tiene líquido hialino. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que sea un zancudo, un mosquito, sea ácaro, que sea el Sarcoptes scabei, o sea el virus de la varicela, a veces las lesiones son parecidas porque el sistema inmune innato está reaccionando igual. Genera histamina, genera inflamación, la persona, el individuo se rasca, entonces es de ahí donde vamos utilizando esto, ¿no? Entonces, generalmente la sistema inmune innato es suficiente. Ahora, aquí es cuestionable. Por ejemplo, que aquí dice, en los invertebrados, la inmunidad innata es suficiente contra los agresores externos. Claro que aquí podemos decir, y si no es suficiente, se mueren, ¿no? Y ya, ahí termina.
Y entonces los vertebrados, como no quieren morir, entonces, y como son más evolucionados, tienen además la inmunidad adquirida. Y esta adquirida, ¿qué es lo más importante? Lo que se ve así como al inicio del segundo párrafo, que el inicio o el desarrollo es muy lento. Ese es el problema. Claro, una vez que se instaló, es muy selectiva, tiene memoria, y cuando hay un segundo o un subsecuente agresión de ese patógeno, pues se monta de manera muy rápida y efectiva. ¿Cuál es el detalle? Que en algunas infecciones, en esa lentitud que son de 7 hasta 14 días, la persona puede fallecer. O la persona puede ya alcanzar fallecer, por ejemplo, de rabia, ¿no? Que ya tiene unos daños muy severos, o en el caso de la polio, no fallece, pero ya no mueve las dos piernas. O sea, puede tener una secuela, una lesión neurológica, motora, de por vida. Ahora bien, en el caso del coronavirus, igual ya se montó el sistema de defensa, pero para entonces ya está montado un proceso de inflamación tal que lleva a la muerte, ¿no? Porque está visto que el coronavirus realmente, cuando fallecen en una etapa ya entre 14 y 21 días, ya prácticamente no tiene virus en su cuerpo, tiene muy poquito, se está muriendo por un proceso de inflamación. Bueno, entonces sigue siendo esto como todavía introducción, pero ya vamos viendo algunas cosas, ¿no? Unos destellos. Entonces, diferencias entre la innata y la adquirida. La innata sería, reconoce sin discriminar a los microorganismos patógenos. Ahí lo que da a todos parejo. Y la adquirida, solo contra el antígeno específico. En ese aspecto, en la adquirida, por ejemplo, ustedes, bueno, vamos a ver la clase, pero quizás ya vieron que el coronavirus es el SARS-CoV. Sí, SARS-CoV-2, o sea, es el coronavirus tipo 2, porque hay un SARS, o sea, hubo un coronavirus 1 y hubo un MERS, ¿El de que perro? es el... ¿El de perros? No, el SARS coronavirus fue en el 2002, si no me equivoco, aunque vamos a ver la clase, y era un virus muy parecido, pero menos contagioso. Sí, Se tiene menos originó en China en 2002, y dio problemas y al final terminó. Era menos Luego, contagioso, pero más grave, algo así, ¿no? sí, más mortal. Y Ajá. luego, digamos que tuvo otro hijo, otra mutación, que se llamaba MERS coronavirus, que es el coronavirus de Oriente Medio, y ese fue como en el 2008, y ese de 10 mataba casi a 4. Pero es factible que, como era tan agresivo, hagan de cuenta que si uno de ustedes estuviéramos en clases y entrara con varicela, pues todo el mundo así como que, oye, ¿qué tienes en la cara? Y todo el mundo se alejaría, ¿no? Entonces quizás no lo dejarían entrar, por ejemplo, entonces ya no contagió. Entonces el MERS coronavirus es más agresivo, pero es tan agresivo que se autolimitó en el contagio. Sigue habiendo, se supone que no está terminada esa infección. La mortalidad hizo que en lugar de contagiarse murieran y pues ahí acabó. Ajá, la mortalidad, o quizás tenía tanta fiebre, que se sentían tan mal, pero rápido, que entonces ya no se difundía el contagio. Aquí el problema del SARS-CoV-2, del coronavirus, y lo vamos a ver en su momento, es que solo es muy agresivo, bueno, no, es como, da muchos síntomas, quizás a 4 de cada 10, entonces más o menos no hay un límite exacto si son hasta 6 o 7, que luego los ponen, son leves moderados. Entonces así ponen en las estadísticas. Entonces de esos leves moderados, si son 7 leves moderados, no sabemos si son 5 leves, o si son 2 leves, o si son 6 de 7 leves. Y esos leves no dicen cuántos son asintomáticos, pero pónganse que de 10 enfermos, 5 son asintomáticos. Esos 5 son los que están contagiando. Esos 5 son el problema. Y esos 3 o 4 que sí son moderados, a severos, tienen fiebre, se sienten mal, le duelen los huesos, pero eso empieza hasta el 5.º día. Entonces, tengo una pregunta. ¿Asintomático es literal que no ocurra ninguno de los síntomas? ¿O que se supone, el oficial es que no tiene ningún síntoma. Lo oficial. Porque se supone que si ya tienes anosmia, disgeusia, es decir, no tienes olfato y no tienes gusto, ya no disfrutas tu comida, ya no estás asintomático, ya estás sufriendo, ¿no? Porque te compras, no sé, un filete o algo que te gusta y sabe a nada, sabe a papel.
También si, por ejemplo, si solo tuve dolor de espalda y fiebre un día, ese ya es un signo y un síntoma, ¿no? Entonces ya no eres asintomático. Entonces, esa es la La trampa diarrea. de las estadísticas. La diarrea ya es un signo, ¿no? Ya hasta se puede medir, oler y analizar. Entonces, la diarrea es un signo. Si tienen, por ejemplo, vómito, pues ya es un signo. Entonces, pero las estadísticas son malosas porque dicen leves, moderados. Y realmente las estadísticas de las que yo he estado viendo y cuando vemos la clase no dicen porcentaje de asintomáticos, los mezclan. Pero en el caso del coronavirus eso fue lo que sea una pandemia, la gran cantidad de asintomáticos y de leves. Que claro, por ejemplo, si eres leve y tienes miedo de faltar a tu trabajo, pues aunque te duela, tienes diarrea, pero tú vas porque... Pero si te dio, por ejemplo, un coronavirus leve, ¿genera la misma adaptación que alguien que le diera fuerte? La defensa, Sí. la memoria inmune, Sí. la de acá, sí. Sí, pero, por ejemplo, ahí está el detalle. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas cicatrices tienen de BCG? Que hay un tema para eso. Pero Yo ninguna. ninguna. ¿Y los O demás? 3, no sé cuántos son. Yo sí tengo varias. ¿De BCG? ¿Saben de cuál es BCG? ¿Dónde están? Sí, No. virus de... ¿Cuál es la cicatriz que yo les pregunto? ¿Dónde la tienen? Brazo En En el izquierdo. brazo, aquí en el brazo, y me pusieron como repuesto o algo así, o creo que se equivocaron, pero me pusieron 2. Esas son las únicas que tengo. Ajá. ¿Y los demás? En el brazo derecho. Brazo Sí, izquierdo, creo. Solo una. Usualmente solo es una. Brazo izquierdo. Y bueno, de los que tienen dos, no se puede saber si de veras, digamos, porque ustedes estaban pequeños, todos, ¿no? Entonces no sabemos si su mamá lo llevó por segunda ocasión porque no les quedó cicatriz, o si a veces a la hora que se introduce, porque es subcutánea, es la más difícil, ahí lo van a ver si algún día lo intentan. Tienen que ponerlo así como casi arrancando la piel. Entonces a veces tiran aquí, pst, sale aquí y aquí sale, pst, y entonces ya quedan dos. A veces es el mismo piquete. Subcutánea. Es súper, no, es peor, es subcutánea son casi todas, es intradérmica, ¿no? O sea, es entre la dermis y la epidermis. Porque subcutánea ya va la grasa. Como Es la insulina. 45 No, grados. antes de la insulina. Sí, subcutánea es 45 grados en la grasita y este es aquí, entre la dermis y epidermis. Es subdérmica. Entre la dermis y epidermis. Entonces, por eso es más difícil. Pero, o sea, sí, pero bueno, ¿cuál es el mensaje? No es eso, sino que solo tienen una cicatriz porque oficialmente con una basta para que les dé, en este caso, ¿dónde están? Memoria inmune de por vida. Aquí que dice memoria, aquí en la adquirida, muy amplia. O sea, algunas son de por vida. Pero si ustedes recuerdan la triple viral, se supone que ustedes, todos nacieron después del 2002. No, yo antes. No. Bueno, a partir del 2002, que puede variar, ¿no? Pero a partir del 2002 se pone al año y a los 6 años. Entonces, digamos, si en el 2002 se empezó a poner a los 6 años, quizás el que cumplió 6 años hasta el 2000, o sea, el que nació tal vez en el 95, tenga 2. Pero a mí, Yo por soy ejemplo, del 95 y creo que por eso tengo 2. No, ajá, ya tendrías 2, todos deben tener dos triples virales. Yo solo tenía una porque soy muy antes del 95. Yo ya me la puse porque ya, bueno, en clase de vacunas vamos a ver que ya hay otra vez sarampión en México. Pero bueno, de triple viral solo son 2. Pero de pentavalente, cuando lo veamos, son 4 hasta los 4 años y luego se van a seguir aplicando TD, otra más, y luego refuerzos de tétanos. Pero si ustedes ubican la triple viral, digo, la de influenza es anual. La de influenza es anual porque no dejan la memoria suficiente o porque el virus muta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Del coronavirus no se sabe si se va a comportar como, por ejemplo, la varicela, que son 2 y ya es para toda la vida, si se va a comportar como la sarampión, que son 2, o si se va a comportar como pero influenza. Pues y va a ser anual. se adapta, eso sí se sabe, ¿no? Se sabe que se está adaptando y que hay nuevas Mutando. variantes. Entonces, si es mucha la mutación, se va a tener que hacer anual. Hay que evaluar eso. Doc, y por ejemplo, ahorita que menciona la influenza, haciendo una comparación, yo estaba escuchando a un epidemiólogo español, como a mitad de la pandemia, que él
pues claro, era mitad de la pandemia y después salieron más investigaciones, pero él en su momento decía que la influenza fue incluso más fuerte, es un virus más fuerte y con más mutaciones que el coronavirus. ¿Por qué entonces el coronavirus, bueno, en base a lo que él decía, por qué ha tenido tantas complicaciones? Bueno, ahí es que ahí en la medicina son varias formas de ver las cosas y siempre ¿Por va a dónde ser así. ataca, verdad? La influencia en el 20, creo 1920, fue como que la super mega agresiva y en 2009 fue otra de influenza no tan agresiva, pero sí moría gente, ¿no? Y joven. Entonces, en la 1920 hubo una mutación, creo que fue de las aves, se mezcló el virus que digamos, las aves tosían, si lo quieren ver así, Con los lo que humanos. tosían los humanos y salió ¿Cómo uno se llama que era... eso? Tiene un nombre, ¿verdad? Esos tipos de virus que se combinan, ¿verdad? O sea, Ajá, se supone que desde aquí a acá es zoonosis, ¿no? Pero bueno. algo así, tiene un nombre. Sí. Entonces, de ahí salió algo muy agresivo y mató, no sé, creo que de Europa a la mitad de Europa. Claro que si mató a la mitad de africanos, probablemente no había censos, ¿no? Pero en Europa mató a la mitad de los europeos. Pero se empezaron a hacer vacunas. Por eso la influenza, de hecho sí le tienen mucho miedo, por eso es anual. Ahora, ahí hay dos contradicciones. La ciencia y al final gobiernos aceptaron porque es un gasto, ¿no? Entonces, vacunar anual. Pero habría que ver ustedes cuántos se pusieron la vacuna de influenza del 2020 y cuántos del 2019. Mucha gente adulta se niega a aplicarse la influenza. De hecho, hace como unos 3 años. Ajá, pero es anual. Entonces, en el caso de la influenza, tiene razón el epidemiólogo. Afortunadamente, ¿por qué no está haciendo tanto daño como el coronavirus? Porque hay vacuna. ¿Cuál es el pero? Pues que hay gente que le tiene miedo. Hay doctores que, bueno, en parte de la clase de vacunas va a ser por eso, para que ustedes no sean... es que yo le tengo miedo a la influenza porque me puedo dar neumonía. Que digan que yo fui su maestro, no por Dios. Entonces, pero el coronavirus primero es nuevo y luego no hay vacuna. Entonces, de hecho hay una tablita y el coronavirus es de los menos contagiosos. La influenza es más contagiosa, es más agresiva, pero el coronavirus, como se diseminó tanto, pues dio oportunidad de que encontrara a los débiles. Entonces son esos los débiles los que están falleciendo. Pero el detalle es que hay mucho. Entonces, ese es el detalle del coronavirus. Una vez, van a ver ustedes de aquí a 10 años, una vez que ya haya vacuna contra el coronavirus, probablemente si ustedes son maestros, ya no haya enfermos que ustedes le enseñen a los alumnos. Por ejemplo, cuando yo hice pediatría, todavía estaba introduciéndose la vacuna contra el rotavirus. Y yo en ese caso vi muchos niños que murieron por rotavirus y muchos niños que se internaron por rotavirus, graves, así al borde de la muerte. Y no se morían porque pues, uno era agresivo en el manejo. Pero después, eso fue como en mi primer y segundo año. Y en el tercer año empezó como a diseminarse la vacuna, que dio unos problemas, que esto, que otro, la imaginación. Y actualmente ustedes, si van ahorita a rotar a una sala de urgencias de pediatría, no van a ver a ningún niño con diarrea. Uno que otro, pero no con diarrea, esa diarrea agresiva que los mataba, pues. Entonces se acabó el rotavirus, ya no hay rotavirus, se acabaron los niños que se morían con rotavirus, los niños que tenían hemorragia cerebral por rotavirus. Entonces es factible que eso pase con el coronavirus. El rotavirus solo son 3 aplicaciones. Ahora, el del rotavirus, por ejemplo, es mortal, es muy agresivo en los primeros 6 meses de vida, tal vez el primer año. Los que se mueren es el primer 6 meses a 12 meses. Ustedes, si no tuvieran la vacuna, pues ya no les va a hacer nada, ¿no? Una diarreíta y ya. Pero no sé, ustedes yo creo que no les tocó. Tendrá que ver su cartilla, pero creo que ustedes no tienen vacuna de rotavirus. No, yo no. Sí, porque todavía no se había inventado. A la que le tocó, por ejemplo, Sí, a mi hermana sí le tocó todavía. pero es más pequeño. Sí, es más pequeña. Sí, entonces en ese aspecto sí funciona, por ejemplo, la memoria inmune. Claro, ese es el detalle, ¿no? El niño que llegaba al hospital con rotavirus y no se moría, pues ya no le volvía a dar rotavirus. ¿Por qué? Porque ya tenía la memoria.
pero ese es el detalle, que es tan lenta, o sea, el niño hoy se come rotavirus en tacos o en agua echada a perder, en agua de garrafón rellenable, y a los 3 días se está muriendo, y la diarrea le dura 3 a 5 días, pero hagan de cuenta que un niño de 10 kilos perdía 2 litros de agua en 2 días, por eso se morían. Y entonces los niños se morían entre el tercer y quinto día de rotavirus, y las defensas estaban hasta el séptimo a 10º o 14º día. Entonces, ese es el detalle de las vacunas, ¿no? De que no se muera la gente, mientras, por ejemplo, en el caso de coronavirus, hay gente que fallece, pues, y el que tenga vacuna, aunque sea susceptible, pues ya no va a fallecer. Sí se va a enfermar, pero ya no mortal. De hecho, está así catalogada la vacuna de coronavirus, dice, no es que no te vaya a dar nada. Ahora, el que iba a ser moderado va a ser asintomático. El que iba a ser, que se iba a morir, tal vez vaya a quedar en severo, y el que iba a ser severo va a quedar en moderado. Lo que se está estimulado, lo que se ha visto en los estudios, es que los que han recibido la vacuna, ni uno se ha muerto. Ni uno. Entonces eso ya es bastante, pues. Y creo que tampoco se han hospitalizado y no han usado oxígeno. No es que no les dé diarrea, no es que no les dé fiebre, pero ya no están encamados, pues. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? En la innata. Bueno, abajo de la innata, las células vamos a ver, empezar a ver las próximas semanas, pero las células, primero las vamos a dividir, así como ustedes ven, por una materia anatomía, otra materia fisiología, otra materia, por ejemplo, histología. Pero ya cuando ustedes ven, por ejemplo, un libro de fisiopatología en etapas más avanzadas, o cuando ustedes estudian coronavirus, ustedes lo tienen que integrar. Entonces aquí abajo, por ejemplo, dice innata, solo son polimorfonucleares, macrófagos, natural killer, linfos T gamma delta, mastocitos, basófilos y eosinófilos. Y en la adquirida los ponen células dendríticas, macrófagos, linfos T, linfos B y células dendríticas foliculares. Pero, por ejemplo, aquí podemos decir, oiga, es que el macrófago y la célula dendrítica son innatas. Sí, pero son las presentadoras de antígenos. Entonces aquí el que hizo esta gráfica interpretó que como son presentadores de antígenos, los colocó en adquiridas. Pero yo les diría que estaría yo más de acuerdo con que las adquiridas solo son linfos T y linfos B. Las células dendríticas foliculares, que son las DFC, las vamos a ver después si son células de sustento, no son realmente no son soldados, ¿no? Entonces ahí unos ni lo colocarían en esta tabla. Entonces vamos a ir viendo y desarrollando cómo, al final de cuentas, ahora bien, una vez que está la vacuna, hagan de cuenta que ya estamos linfos B y linfos T, que son adquiridas. De todos modos, digamos que estos ya atrapan, los anticuerpos atrapan al virus, y de todos modos vienen los macrófagos y los neutrófilos y se comen al virus. Al final de cuentas hay interacción, hay un trabajo de equipo, pero por cuestiones de didáctica se ven por separado. Y vamos a ver de manera así como fluida esto, que es elementos constitutivos de la inmunidad innata. Esto es un poquito de cosa muy genérica, pero vamos a ver, cada especie tiene una susceptibilidad a infecciones y a otras no. Como por ejemplo, si ustedes se imaginan lo de especie, los pangolines y los murciélagos que se comían en China que tenían coronavirus, ustedes más o menos podrían ver que si compran un pollo y lo dejan, digamos, al aire libre y a los 4 días lo quieren cocinar, si huele a moho, si huele a echado a perder, ya no se lo comen. Entonces, eso es factible que los murciélagos y los pangolines que traían el coronavirus, en la teoría, que son como unos armadillos, estaban sanos, lo decían sanos y por eso se los comían los chinos. Entonces eran inmunes o tenían sus defensas y no les hacía nada el coronavirus, ¿sí? ¿De verdad cree que ese virus salió de un murciélago? Pues mira, son dos formas de verlo. Una es que probablemente sí y fue algo natural. Y la otra, que si lo quieren ver así, es posible que sí sea un virus creado, pero es como... Es que tiene como 90% de coincidencia con uno que se encuentra en el murciélago, por eso dicen que salió de ahí. Ajá, pero pueden verlo de dos maneras. Por ejemplo,
Sí, espérame. Hay películas, vamos a usar otra vez lo de las películas. Ay, ¿cuál será? Hay una en Netflix nueva que creo que se llama Eva. Voy a buscar cómo se llama. Pero el chiste de algunos asesinos es que dicen, para matarlo tienes que... Ah, ya sé cuál, la del mecánico, de... ¿Cómo se llama? Jason Statham. Que el chiste de este individuo es que mata gente simulando que fue un accidente. No sé si se acuerdan, alguien ve el mecánico, que era un narco y en la alberca se ahogó, pero realmente lo asfixió, pero simuló que se ahogó. Entonces es factible, una que sí fue una evolución espontánea o una, ¿cómo se llama? Mutación espontánea, y la otra es que sí, algún laboratorio gringo o chino lo hizo y agarró a una comunidad de murciélagos, se los inyectó, inoculó y ya lo distribuyó para que sea, digamos. O sea, son cosas que no se van a saber y al final de cuentas tampoco modifica algo. Por ejemplo, a veces les van a llegar pacientes que digan, es que tengo estas lesiones, y usted le dice, pues es escabiasis. ¿Y de dónde salió? La verdad es que nunca se sabe, pues. Entonces, a veces no se sabe el origen y eso no cambia realmente nada, ¿no? No cambia que la gente se esté muriendo, no cambia que ahora todo el mundo use cubrebocas. De hecho, si ustedes, bueno, lo vamos a ver en su momento, pero Japón y Corea del Sur no les pegó tanto el coronavirus porque a ellos los mata la influenza. Entonces ellos siempre 1 o 2 meses en invierno siempre usaban, no sé, como 10 o 20 años cubrebocas. Entonces ellos simplemente dijeron, bueno, en vez de usar los 2 meses, los vamos a usar los 12 meses de 12 y ya. Y entonces, y no como los mexicanos que nadie quería, empezando por ya saben quién, no se ponía cubreboca. Bueno, entonces, ¿dónde está? De la edad, aquí, ¿qué dice? Son varias cosas, pero por ejemplo, niño que nace prematuro, la mamá no le regaló, la mamá no le donó anticuerpos, porque los anticuerpos, lo vamos a ver en su momento, IgG, se donan en el 3er mes de embarazo. Y niño que no le dan leche materna, la mamá no le está dando IgA. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es más factible, más fácil que se mueran de infecciones. Además, vamos a ver cuando vemos anticuerpos que realmente cada uno de ustedes tuvo anticuerpos de ustedes al 6º mes de vida. Y entre el 6º mes y el 12º mes alcanzan niveles suficientes de anticuerpos. Por eso se enferman mucho los niños en el primer año. Aunque aquí el texto abajo, que es el texto de este pedacito, sí es, no sé si lo ven aquí en mis manos, es que estoy usando este programa, miren, que es Keynote, que es de Mac, pero no puedo poner el cursor. Pero dice, a los 6 años el ser humano ha acumulado experiencias por su contacto con diferentes microorganismos. ¿Qué quiere decir? Y dice, le ha enseñado a desarrollar procesos de defensa específica. Entonces, al año ya tiene los linfocitos T y B de cada uno de ustedes la capacidad de hacer anticuerpos. Y entre el nacimiento y el año ya recibimos casi todas las vacunas. En cuanto entran a la guardería o al kinder, empiezan a tener infecciones y el cuerpo empieza a procesarlos y a hacer anticuerpos. Y una vez que pasó eso, entonces, cuando llegan a la primaria de los 6 años, que dice acá, ya se enfermaron tanto y tantas veces que ya tienen esa memoria y ya casi no se enferman. Entonces, son 2 cosas simultáneas. Su sistema inmune se va desarrollando y va teniendo capacidad de hacer anticuerpos y va tomando muestras del medio ambiente para, para defenderse, y ya tiene memoria, entonces ya casi no se enferma. De ahí viene esta respuesta. Y aquí tenemos una... por ejemplo, si se enferma mucho. ¿Quién? ¿Cuál? Por ejemplo, si se sigue enfermando mucho el niño. Bueno, hay que ver, en ocasiones, vamos a ver 2 capítulos, inmunodeficiencias y alergias. Entonces, vamos a resumirlo así. Si se enferma mucho, con fiebre, malestar, deja de comer, deja de jugar, hablaremos de infecciones y quizás de inmunodeficiencias. Si se enferma mucho con moco y tos sin fiebre casi siempre, o empieza sin fiebre, entonces podríamos hablar de alergias y el manejo va a ser distinto. Por ejemplo, en el caso de infecciones, una fácil de ver es el dengue. El dengue debuta con fiebre.
fiebre, 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 y aparte se sienten mal y todo eso. Y en el caso, por ejemplo, de algo que sea muy agresivo, pero no tiene fiebre, puede ser el asma, que una persona se asfixia, no duerme, lo hospitalizan y inicialmente no tienen fiebre. Y de aquí, ¿qué dice acá también? En base a esta foto, en la tercera edad, va a disminuir la cantidad. Después de los 60 años, ponía el libro, el Rojas, el sistema inmune empieza a decaer en su capacidad funcional. Y entonces lleva a un incremento de enfermedades infecciosas. Aquí vamos a puntualizar algo. Se enferman más de infecciones y más de tumores malignos o displasias. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema inmune hace inmunovigilancia. Entonces el natural killer anda paseando y con un sensor vigilando a las células. Y las células tienen que tener en su superficie externa moléculas que le identifican como una célula sana. Y cuando se infecta por un virus, cambia por dentro y cambia por dentro. Hagan de cuenta que un paciente que tiene tapada la vía biliar, obstruida. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a poner ictérica. Entonces todo el mundo ve a alguien amarillo. O si alguien tiene una hemorragia muy intensa, entonces se va a ver pálida a 4 cruces, ¿no? Blanca la persona. Y si alguien tiene fiebre, pues se ve eritematosa. O sea, lo de adentro expresa afuera. Entonces, una célula, así como la que tiene ictericia se ve amarilla, brilla, como los Simpson. Entonces, el que tiene una infección viral por dentro, una célula, hablando de célula, por fuera en sus moléculas expresa que está infectada. Cambian sus características y el natural killer lo mata. Y a la par, la célula que tiene displasia, que ya es cancerosa, cambia en su interior y cambia en su exterior y la célula natural killer lo mata y después la citotóxica. Y como disminuye la cantidad de linfocitos y la capacidad del sistema inmune, empieza a haber más displasias en la tercera edad. De los metabólicos hormonales, vamos a verlos en enfermedades autoinmunes, pero los estrógenos producen inflamación y facilitan los procesos autoinmunes. Entonces, cuando vemos enfermedades como el lupus, se va a ver que las mujeres, que son las que tienen estrógenos, que sí, ahí sí nos ganan completamente, entonces son las mujeres las que son más víctimas de enfermedades autoinmunes porque y pueden iniciar en la menarca. Tienen menarca, ¡pum!, estrógenos y muchas debutan con lupus y enfermedades semejantes en la adolescencia. En la piel. Vamos a ver lupus, pero nuevamente en el lupus pasan muchas cosas por dentro y se observan cosas en la piel, pero también por dentro. Pues recuerden que hay nefritis lúpica, hay serositis lúpica, hay pericarditis lúpica, hay vasculitis lúpica. ¿Cuál? ¿El lupus eritematoso? Sí, ese, el lupus eritematoso sistémico. Y también hay artritis. Entonces, pero la piel es lo más visible, ¿no? Nuevamente la piel es lo que más se ve, pero digamos, si solo fuera en la piel, la persona tendría mejor calidad de vida. Y de ahí nos diríamos específicos de la piel, que dice, hay una cosa aquí importante que se va a ver en la piel y se va a ver en el intestino, es que hay bacterias, aquí dice 1000 especies de bacterias y hongos, millones, dice. Y que incluso aquí proponen que hay muchísimos más en cantidad que nosotros, que somos el huésped, ¿no? El hospedero. Entonces, la piel tiene bacterias que son células, pero usualmente muchas serían células que en el grupo de las bacterias, que son inocuas o son buenas, porque viven ahí, producen sustancias, pero yo les digo así, mira, aquí dicen, coadyuvan en el mecanismo de defensa, ¿qué quiere decir eso? Como que son celosas, entonces no dejan que las malas se queden en la piel, entonces nos defienden. O dice, causan enfermedad cuando los mecanismos de defensa están alterados. ¿Cuándo sería eso? Por ejemplo, el niño que tiene una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y entonces cuando tiene esa válvula, ingresan, ¿no? Y ya producen estragos. O cuando tienen, por ejemplo, diálisis peritoneal, entonces ya causan problemas en ocasiones especiales. Y unas pocas son patógenas, como los estafilococos aureus.
Entonces la piel tiene múltiples funciones, evita la pérdida de agua, de albúmina, evita los rayos solares y evitan, por ejemplo, que ingresen usualmente los microorganismos y los alergenos. Y eso se ve, por ejemplo, cuando tiene una gran cortada o, por ejemplo, personas que tienen diabetes y pie diabético o los quemados, ¿no? Los grandes quemados que se pueden morir primero de deshidratación y pérdida de albúmina y después de infecciones. Y bueno, el que la piel tiene un pH, bueno, es otra cosa, tiene un pH ácido de 5 a 6, que por la producción de ácidos grasos, como caprílico, oleico, que me suena a cocina, y Pero ahí, utilérico. por ejemplo, la pregunta que te hacían en el examen de que si eran los jabones afectaban el pH de la piel. Ajá. Entonces, sí afectan. ¿Sí los afectan? Entonces, La mayoría de los jabones, Lo que sí. yo había entendido No me baño. de los jabones es que te Por quitan eso, la capita de Por eso no hay que bañarse. No, de- por eso No, güey. Jabones Jabones alcalinos, güey. O sea, eso es lo que... Ajá, o sea, pues aún no se va a bañar, miren, bebé. la gente hace cosas ya no quiero. por mucho tiempo y usualmente a la mayoría de nosotros no nos pasa nada. Pero hay gente, o sea, es como el enunciado anterior. Aquí dice, cuando los mecanismos de defensa están alterados. Entonces, ¿cuándo se ve lo del jabón? En los que tienen una dermatitis alérgica muy severa. El paciente o la paciente que tiene una alergia en la piel muy severa, el jabón inicia una inflamación, hace como alergia a componentes del jabón, o la alteración del pH facilita que las bacterias colonicen más. El caso es que esos pacientes, ustedes van a ver que tienen mejoría clínica cuando usa, se le llama sustitutos de jabón porque no alteran el pH, así se les dice. Y se recomienda también que el baño dure poco, que la enjabonada dure poco y que no se tallen como oso contra el árbol, ¿no? Que no usen esponja, estropajo y que el tallo sea así como chochonadito. ¿Por qué? Porque entre más, de hecho, el baño debe ser breve. ¿Por qué? Porque entre más se altere el pH, entre más quiten el ácido graso, se altera el equilibrio de la piel y entonces la piel se puede tener infecciones. Y aquí abajo dice, estas glándulas que producen ácidos grasos no hay en las plantas de los pies, por eso tienen frecuentemente más infecciones por hongos en estas áreas, en los pies. Doc, entonces nada de tallarse, o sea, una persona que se talla mucho cuando se baña está afectando El tanto equilibrio. como... Sí, miren, Ajá. si se talla mucho afecta el equilibrio, sin embargo, la mayoría de las personas no les pasa nada. Son los que son susceptibles, son los que son atópicos, alérgicos, los que van a demostrar el daño. Entonces, O sea que las exfoliaciones no hacen tanto daño, ¿o sí? miren, aquí serían dos respuestas. Los especialistas en la piel son los dermatólogos y son los que casi siempre alguien que va a un dermatólogo tiene problemas en la piel y le empiezan a recomendar sustitutos de jabón o jabones que no alteren el pH, que no son comunes y lo que no es común es más caro. Sin embargo, ellos mismos son los que recomiendan exfoliaciones. Pero si ustedes evalúan, casi siempre la exfoliación tiene un fin estético, no terapéutico. Entonces, digamos, cuando ustedes lean sobre dermatitis atópica o infecciones de la piel, nadie habla de exfoliación. Entonces, ahí lo estético no siempre va de la mano el equilibrio de la salud, con la homeostasis. Entonces, ahí sí habría que ver si hay alguna publicación. Por ejemplo, si ustedes se dedican a ser cirujanos a secas, pueden ser el mejor cirujano para apendicitis, para colecistitis, algunas malformaciones, pero si ustedes son cirujanos plásticos, su objetivo es diferente. Entonces, ahí yo diría que no es saludable, que la exfoliación no se le recomendaría a un paciente que tiene alergia en la piel severa, porque le va a irritar la piel. De hecho, incluso las pruebas diagnósticas de alergia en dermatitis severa están contraindicadas o no tendrían razón de hacerse. Bueno, y además, ahora sí, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, cuando ya penetra la piel porque hay solución de continuidad, entonces los primeros de defensa van a ser los queratinocitos y las células dendríticas, ¿no? Y los queratinocitos emiten unas sustancias, a ver, permítame,
Voy a abrir la puerta. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque tienen otra clase, ¿verdad? Terminamos 11:10. Sí. Sí. Bueno, espérenme. Momento. Y de ahí, Vanessa. Pues Vanel, andas cagando. Pues está Kelly. Ahí está el dog. Me estoy riendo, como no tienes una idea. Ahí publicando en el grupo del doctor, no manches. Ey, ¿ya vieron la foto de Chupapi mi ñeño? Me da mucha risa los memes. No sé todavía de eso. ¿Saben si vamos a volver a hacer el examen? Sí, abajo, Yo digo que nos va a volver a hacer hoy otro. Ajá, después otro. Yo no creo que volvamos a hacer el mismo. Sí, ¿no? Después de ver ya la clase en como tal. Es que algo así entendí, ¿no? ¿De qué? ¿Dónde está? Jejeje. Bueno, bueno, entonces, ¿dónde está? Este es el intestino. Entonces, si ingresara alguien, los queratinocitos no comen, o sea, su función es hacer piel, pero ya pueden emitir sustancias como mensajes de WhatsApp. Hagan de cuenta, si ustedes leen sobre los narcos, por ejemplo, o los zetas, ¿no? Hay niños que cuando pasa una patrulla mandan un mensaje. Entonces, y ya los que tienen las armas se preparan. El puntero. Ajá, sí, el puntero, sí, ok. Entonces, en el caso de los queratinocitos, serán así. Si ingresa un patógeno, realmente no se lo van a comer, pero empiezan a emitir interleucinas, quimiosinas, que empiezan a avisar que hay un proceso de agresión. Y ya, eso sí, si pasan junto a una célula dendrítica, que es como un pulpo, pues ese sí la va a capturar y se lo va a comer y va a seguir sintetizando interleucinas y quimiosinas. Y la célula dendrítica o el macrófago, porque en el pulmón hay macrófagos alveolares, se separa, suelta sus amarras como las lanchas en los embarcaderos y se va viajando por vía de vaso linfático a los ganglios. Y ahí, a veces ya lo vamos a ver en su momento, pero puede ser el primer ganglio, el segundo, el tercero, y ahí es donde va a interactuar con el linfocito T. Eso es un tema muy amplio, lo vamos a ver después. Está bonita. Es nueva. Si te da tiempo, ¿sí? Si no, ya. Entonces, pero eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y aquí ¿qué se llama? El intestino. Del intestino, sí, miren. ¿Cuál es la diferencia del intestino con la piel? La tarea de la piel es como si fuera un carro, ¿no? ¿Cómo les digo? Un barco. Vamos a imaginar que la piel es como un barco. La tarea del casco del barco es que no entre el agua y ya. Y entonces, si ustedes ponen en internet piratas en África, entonces ellos siempre tienen que subir a donde está la cubierta para saltar al barco o raptarlo. Igual nosotros en un carro, pues si alguien quiere asaltar, el carro es más fácil porque si te ponen la pistola en el carro ya te lo quitan. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la piel es como un casco de barco, nadie va a entrar por el casco porque si un pirata hace un hoyo al barco, pues se hunde y ya no lo puede robar o secuestrar. Y la piel es impermeable. En cambio, el intestino, su tarea es adquirir nutrientes, glucosa, aminoácidos. Entonces, por eso es tan susceptible a infecciones por el tracto intestinal, porque su tarea es absorber, no evitar el ingreso, no ser impermeable. Entonces, hay más mecanismos de defensa en la piel, en el intestino, porque va a haber más ingreso. Ahora, todas las tareas, es algo difícil porque todos los enterocitos su tarea es comer, succionar, ¿no? Por mecanismos de ATP, absorber nutrientes. Y entonces aquí se ven célula caliciforme y célula de Panet, hay imbrincadas entre un endoteliocito y otro, células de defensa que van a estar succionando los patógenos. Y además, aquí en la superficie, aquí tenemos esto, la flora microbioma intestinal o flora intestinal, son más de 500 especies, son bacterias,
son comensales y son simbióticas, entonces nos ayudan. Algunas pocas son patógenas, pero igual tal vez sean patógenas cuando la homeostasis se desequilibra. Entonces abajo dice, muchas bacterias comensales ayudan en la digestión y absorción de nutrientes porque producen enzimas que digieren almidones no absorbibles. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando hay estreñidos, siempre nos dan lactulosa, lactulax, que es algo no digerible, es un almidón no digerible. Entonces, las bacterias han de absorber almidones como el arroz, como el trigo, cosas así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en este aspecto la microbiota, ¿cómo cambia un poquito el nombre? Está en morado, esas bolitas, esos como cocobacilos morados son la normal sana. Y aquí, digamos, esta persona comió salmonela o comió algo parecido. Y está sano, pero ustedes... en la pregunta que les puse, ¿no? Si ustedes piden un estudio de evacuación o les llega el paciente, es que cada año me hago un estudio, aunque nadie me lo pida, porque se me ocurre hacerlo, así soy. Me ando haciendo pruebas de estudios, allá van a conocer gente así. Y ahí dice, flora bacteriana abundante, abundantes bacterias. Entonces la persona dice, estoy preocupada porque dice que tiene abundantes bacterias. Entonces dice, vámonos a darle antibiótico. Entonces van a matar a esas bacterias buenas, que es la flora o microbioma morada, y van a quedar poquitas. Entonces, que es como en el fútbol americano, o sea, el partido ese del Super Bowl, el que perdió siempre lo agarraban los defensores porque lo dejaban pasar sus defensas. Entonces aquí es igual, no sé si lo vieron. Pero entonces aquí también las defensas, parte de las defensas que son los morados, se perdió porque les dieron antibiótico. Y entonces ya penetran ahora sí las malosas y ya tienen ahora sí una infección. Si ven aquí, también las cestas moradas están produciendo una sustancia como un moco, como amarillo, crema claro, como color hueso, y aquí está ausente o está irregular. Y aquí ven como en crema un segundo que se puede hacer la producción de moco del mucina, perdón. Si ven mucina, esa sí es de las células de defensa, de las células estas caliciformes, como las del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué dice acá? Estas células del microbioma o microbiota son antagónicos de los malosos. Ahora, hay sustancias que también liberan sustancias que son tóxicas para bacterias patógenas o son reguladoras de la respuesta inmune, frenan la inflamación en exceso. Por ejemplo, hay gente que tiene CUSI o colitis ulcerativa inflamatoria. O sea, tiene un exceso de inflamación. Hagan de cuenta que tenga artritis, pero en vez de artritis en la articulación o vasculitis en el vaso, tiene CUSI, tiene inflamación intestinal y andan con diarrea y sangre y bajan de peso y no pueden absorber nutrientes, se desnutren. Y la mucosa gastrointestinal, bueno, hay células de defensa que son macrófagos, y estos llaman a neutrófilos, que dicen aquí neutrófilos, que son polimorfonucleares. Y acuérdense aquí también, peristaltismo, ante una agresión, también ahí está también el intestino. Por eso en las alergias pasa lo mismo que en las infecciones, se estimula el peristaltismo y si el peristaltismo, la detección del daño es ¿dónde está? Si la detección del daño es... no, eso fue en el... Si la detección del daño es temprano, va a ser vómito. Aquí. Y si la detección del daño es tardío, va a ser diarrea. El vómito y la diarrea son de defensa. Por eso la diarrea no deben de usar antidiarreicos porque van a hacer que el cuerpo está expulsando el patógeno y ustedes hacen que se estanque y ya penetra a la sangre y ya hace una bacteremia. Las células epiteliales están muy unidas entre sí y así es más difícil que ingrese un patógeno. Y abajo está el ácido gástrico, que se los pregunté. El ácido gástrico defiende infecciones y si andan tomando antiácidos, pues van a ser susceptibles a infecciones. Y también el ácido pancreático y la bilis, que es alcalina, tiene acción bactericida. Aquí está lo del pH, las células de Panet, las criptas de Lieberkühn y el MALT, que vamos a ver cómo vamos a eliminar esa pregunta porque dio mucha que hacer, pero es tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces aquí sería eso, ¿no? Es lo mismo lo que vemos en la piel y que vamos a ver en el aparato respiratorio. Si ven acá, aquí está una DC que jala un patógeno, se lo come y aquí abajo dice, se lo presenta a una célula linfos T TH2
que estimula el linfo B a que produzca anticuerpos, que en el caso del intestino es IgA, que vamos a ver en su momento dimérica aquí arriba. Y entonces, aparte del moco y aparte de la flora intestinal, hay IgA que está secretándose y, como ven aquí, captura, como si fuera fútbol americano o rugby, a un patógeno para que no ingrese. Lo captura y lo bloquea. Que es, por ejemplo, en el fútbol americano, cuando van a capturar un balón, lo capturan, ¿no? Lo bloquean. O la defensa en el fútbol. Y aquí está la célula dendrítica en el intestino. Muchas células de defensa porque va a haber muchos patógenos. Aquí es el epitelio respiratorio, que dice que, aquí, ¿qué dice? Que estamos respirando mucho aire y ahí van a ingresar patógenos. El moco lo va a capturar y el cilio lo va a llevar a la garganta. Recuerden que el moco siempre lo estamos tragando y nos lo digerimos en el estómago. Y las amígdalas del anillo de Waldeyer, que está más en la pregunta, están aquí. Estos van a tomar muestras de los patógenos y por eso siempre los niños los van a tener grandes. Las visibles son las palatinas. La adenoides acá atrás, las linguales abajo que casi no se ven y las tubáricas que pues, menos se ven, ¿no? Entonces, su objetivo es tomar muestras y por eso luego se ven aquí también se crecen los ganglios cervicales o los adyacentes. Y los cilios hay células que producen moco, las células caliciformes producen mucina y las células ciliadas mueven sus cilios y eso usualmente como un gel espeso atrapa a los patógenos. Por eso no hay que usar algunos medicamentos que disminuyan su acción de las células ciliadas. Aquí está. Entonces, todo lo que capture, todo lo que queda aquí, se queda en el moco, lo mueven los cilios y a veces, después de eso, viene la tos, que va a, no sé, 300 kilómetros por hora, tos o estornudo para expulsar a los patógenos que hayan entrado. Por eso también, oye, quiero que me quites la tos y qué tal si estás expulsando un patógeno, ¿no? Depende del momento. Si tienes asma y hiperproducción de moco, hay que sacar ese moco. Y la orina, nada más aquí decir que aquí, ¿por qué se enferman más las mujeres? Por el largo de la uretra del pene, nos defiende contra la infección, en cambio las mujeres. Y aquí todos estos factores que les voy a mandar a este PDF, orina, la concentración de urea, el pH ácido siempre, el flujo urinario que aparte siempre tienen que estar orinando y la mujer cuando no se toma agua, pues también se infecta, ¿no? Aparte que la uretra es corta. Y esta proteína TAM-Hosfal, que está aquí, que se los voy a dejar en el PDF, es una glicoproteína que se produce y que tiene una acción inmunomoduladora y antimicrobiana. Y entonces, hay niveles bajos de esta TAM-Hosfal, como se llame, o uromodulina. Está baja en niños y geriátricos, otra vez niveles bajos, y por eso se enferman más de infecciones. Y con eso terminamos. ¿Qué va a facilitar la infección? Cálculos, porque crean cálculos, estrecheces o bloqueos congénitos, malformaciones congénitas y el embarazo. Bueno, esto se lo voy a subir el PDF aquí a la sección de esto naranja. Aquí va a estar el PDF y ya les actualizaré el cuestionario para que les quede bien uno ya formal. Y va a ser el banco de datos de preguntas, sí es cierto. Ahorita fue ensayo. Entonces, ¿qué? ¿Va a subir otro cuestionario, Doug, o ya no solo eso que hicimos? Pues voy a ver si está muy mal el cuestionario. No va a contar para calificación. Igual les subo otro más resumido que igual ya lo cuento, ¿no? Y le sirve de repaso. Vamos a corregir esos errores. Que de todos modos no les lleva mucho tiempo, ya me di cuenta, ¿no? Fueron como 15 minutos y estaban quejándose. Entonces ya habían detectado los errores. Bueno, preguntas se me mandan por internet, ¿no? Bueno, pues gracias entonces. Gracias. Gracias, Doug. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Doc. Gracias.